Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con gusto. Bienvenidos a este espacio de reflexión filosófica. En este breve video reflexionaremos en torno a la condición del hombre como buscador de sentido. Fíjense que para realizar las acciones que cada uno de nosotros emprendemos, inclusive para elegir una carrera, una institución donde estudiar, etcétera, sobre todo si hacemos alusión a los motivos por los cuales tomamos esta profesión de derecho o cualquier otra de las profesiones que hayamos tomado, siempre buscaremos como un motivo, un porqué, una causa, algo que nos fue significativo mediante el cual pues tomamos esta decisión. Puede ser con una condición específicamente, ya sea porque ya estamos en el ramo, porque nos movemos en una función pública, porque tenemos ya una responsabilidad, o bien porque hemos pasado por una situación problema en la cual fue necesario adquirir o aplicar estos conocimientos jurídicos de los cuales tal vez no los teníamos en ese momento, y que desde esa situación o desde esa condición tomamos la decisión de profesionalizarnos o de adentrarnos, de investigar un poco más sobre esas situaciones jurídicas que en un momento dado nos fueron necesarias y que en un momento dado pues no las tendríamos. Y así entonces uno de los elementos por los cuales podemos afirmar que el hombre es distinto a los demás seres es esta situación de buscador de sentido. Si bien fíjense que hay animales también pues muy inteligentes, por supuesto podemos señalar entre las investigaciones que más pues se destacan en este punto, en señalar que por ejemplo el delfín es uno de los animales más inteligentes. Sin embargo, pues por supuesto que la reflexión o la capacidad o la potencia del ser humano ha sido un poquito más desarrollada, ha dado que por ejemplo el ser humano pues no tiene la condición, no tiene las posibilidades como las aves para volar, y sin embargo por medio de su inteligencia, por medio de las herramientas, los instrumentos, los métodos, las formas, la tecnología que ha desarrollado, ha creado esa condición de poder volar, poder transportarse de un lugar a otro, a la manera de una ave, por ejemplo, situación que una ave la hace sin dificultad, de forma natural. Y así entonces este sujeto que no tiene las condiciones puede planear, puede proyectar y cambiar la condición en la que está. Y si bien sí el delfín es muy inteligente, pero hasta el momento no hemos conocido como algún proyecto de algún delfín para a lo mejor construir su propio espacio, su propia piscina, etcétera. Entonces lo que significa entonces que el ser humano ha desarrollado un poquito más esta capacidad o esta habilidad de análisis, de proyección, y es entonces lo que nos distingue propiamente de los demás seres, de las plantas, de los animales, etcétera. Lo que no significa, hemos comentado en otros contextos, que no somos superiores, no somos ni mejores ni peores, simplemente somos distintos, y se ha desarrollado entonces en nosotros por estas condiciones o esta serie de actividades o sucesos, por la búsqueda del sentido de la existencia, pues unas condiciones y una habilidad, por supuesto, el desarrollo de una capacidad intelectual un poco más avanzada que cualquiera otro de los seres, a menos hasta el momento aquí identificados en nuestro contexto terrenal, en este espacio, en este mundo que le hemos conocido desde el momento en el que nosotros nacemos. Y así el ser humano entonces en esta búsqueda de sentido se pregunta sobre sí mismo y se coloca como objeto de reflexión sobre cuál es su condición, quién es, de dónde viene, a dónde va, cuáles son las condiciones en las cuales tiene que vivir, qué es la felicidad, qué es la libertad, en qué consiste el orden, somos independientes del contexto social o bien el contexto social somos nosotros mismos. Y así entonces vamos generando una especie de proyecto de vida. Y en este proyecto de vida, por supuesto, entablamos generamos una serie de actividades y de etapas las cuales poco a poco vamos logrando, vamos buscando realizar. Todo, por supuesto, en buscar un sentido, una felicidad, un estado mejor del cual nosotros en este momento tenemos. Y se pregunta, por supuesto, sobre el ser en general, sobre por qué existen los animales, por qué existen las plantas, por qué el sol, por qué la traslación, por qué la rotación, etcétera, de estos fenómenos. Sobre, por supuesto, sobre el ser que se considera superior o supremo, sobre Dios, de ahí que se genera, por ejemplo, la religión para explicarse un poco esta situación
la condición humana de no tener como las posibilidades de sí ser consciente de la condición de naturaleza, pero esa misma naturaleza pues lo va a subsumir en un devenir de nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir, por supuesto. Y entonces en esa intención, bueno, se pregunta sobre quién es el autor de todo este orden, el autor de este contexto, porque si bien somos los co-creadores o los que hemos desarrollado un poco más nuestra inteligencia, lo que lo que no nos convierte en unos creadores de esta naturaleza, porque ya nacemos en ella. El momento en el que el ser humano existe, ya la condición de naturaleza, las condiciones geográficas, las condiciones terrenales, el orden cosmológico ya está establecido. Por tanto, entonces el ser humano busca darle sentido a este orden, a explicarse el por qué, quién lo hizo, cuándo lo hizo, para qué lo hizo, cuál es la finalidad, etcétera. Y sobre todo, bueno, ya en las cuestiones de cultura, pues bajamos a la parte de las instituciones, y dentro de este contexto en el cual estamos inmersos, pues nos preguntamos sobre el sentido de la educación, para qué nos educamos, cuál es la diferencia de un sujeto que está educado y un sujeto que no está educado, cuál es la diferencia entre un sujeto, por ejemplo, que se encuentra fuera de los juzgados, o fuera del Ministerio Público, orientando, o bien de acuerdo a su aprendizaje, ahora sí que vivencial o experiencial, desde el momento en el que está ahí, sin tener una profesión, para con nosotros que vamos a ser ya profesionistas, que vamos a tener una cédula universitaria y un título profesional que nos convierte entonces en sujetos con cierta expertise y dominio, y además con las credencializaciones propias para poder generar los trámites. Y así entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Cuál va a ser nuestra función en el momento en el que logremos ser profesionistas? ¿En qué nos vamos a desarrollar? ¿En realidad vamos a desempeñar nuestra función como abogados, o bien nos vamos a dedicar a otra cosa, por ejemplo la docencia? Porque si bien es cierto, solamente podemos afirmar que alguien que es perito, especialista, es el que puede enseñarle a los que vienen atrás, los que son más pequeños, o los que quieren seguir los mismos pasos para profesionalizarse. Y así entonces cobra sentido la educación. ¿Por qué? Porque nos hace crecer, porque nos hace ser mejores, porque nos hace entender y porque nos da una mejor calidad de vida. Sí, por supuesto, económica, pero más allá de la economía, es una condición de vida, una calidad en la cual podemos disfrutar, podemos crecer, podemos aprender desde las condiciones en las cuales estamos viviendo. Y así entonces se pregunta sobre la finalidad del derecho, el origen del derecho, el porqué de la norma, el poder de la norma, si es necesario o no es necesario el derecho, si es necesario las normas, no son necesarias las normas, o bien solamente nos vamos a sujetar a un autocontrol. Con esta serie de ejemplos solamente queremos hacer patente que el ser humano siempre se está preguntando por el contexto en el cual está inmerso, por las condiciones en las cuales está viviendo, y por supuesto pues buscar el sentido, el por qué realizar las acciones, porque una acción que no tiene sentido, el ser humano pues definitivamente no la realiza. Es decir, si no le veo yo el sentido del por qué estar en clase, pues no voy a clase. Si no veo el sentido de estudiar, pues no estudio. Si no veo el sentido de trabajar, pues no trabajo. Si no veo el sentido de convivir, no convivo. Es decir, tiene que haber un motivo, un por qué realizar las acciones. Si no lo hay, entonces el ser humano difícilmente las hace. Ajá. Inclusive cuando las hacemos por obligación, o porque alguien nos ordena, o porque ya la parte jurídica nos está presionando para realizarla, hay una intención, hay un porqué, hay un sentido. Y en este caso, por ejemplo, en un momento dado, por ejemplo, de la pensión alimenticia, o la situación de un hijo, por ejemplo, a lo mejor no la queremos dar, pero si ya la norma lo está estableciendo que la tenemos que dar, pues entonces ahí está el sentido. ¿Por qué? Pues porque no solamente es un capricho de alguien, sino simplemente porque es una necesidad básica para un ser humano. Y de esa forma entonces tendremos que afirmar que el ser humano siempre busca, o siempre logra, o siempre debe tener un motivo, un porqué, un incentivo, entender cuál es la condición, o el para qué, el por qué y la forma en la cual le da prioridad o le da sentido a aquello que está realizando. Y si no, difícilmente lo realiza. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Esto fue El hombre como buscador de sentido.